En México, más de 900,000 personas se identifican como parte de la diversidad de género, según datos oficiales de la Encuesta Nacional sobre Diversidad y Género en DISEC 2021. Dentro de esta población, cientos de miles se reconocen como mujeres trans. Ser mujer no depende de un cuerpo. Depende de cómo te sientes y de cómo el mundo te reconoce. En distintos lugares del mundo, miles de mujeres trans atraviesan procesos de afirmación de género. Cada historia es distinta. En este contexto, cada proceso de transición ocurre dentro de una realidad social compleja. Cada proceso tiene tiempos, apoyos y consecuencias diferentes. La historia de Jocelyn y la historia de Serena son dos experiencias marcadas por decisiones profundas, vínculos afectivos y realidades emocionales complejas. Dos caminos que permiten observar una misma búsqueda: vivir en coherencia con la propia identidad. Serena, ¿te sientes contenta? A gusto. Amo, hijita. Todo va a estar bien. La identidad de género no es una elección espontánea. Para muchas personas trans, es una certeza que aparece desde la infancia, aunque no siempre pueda expresarse. Jocelyn y Serena crecieron sintiendo que su identidad no coincidía con el sexo asignado al nacer. Yo nací en Orizaba. Nací en la Cruz Roja de Orizaba. En ese entonces mi papá trabajaba en Ixtaxoquitlán y se llevó a la familia para allá. A mi mamá, a mis hermanos. Soy la cuarta de 5 y me tocó nacer en Orizaba. Yo creo que desde, 7, 8 años, yo me di cuenta que era, pues me sentía diferente al jugar. Mi hermana Vicky es 2 años menor que yo y con ella crecí, con ella jugué. Y me sentía identificada con ella. O sea, a mí no me importaba ir a jugar con niños o jugar con carritos. No, o sea, yo era feliz jugando a las muñecas con mi hermana, a la comidita con mi hermana. Eso era lo que a mí me hacía feliz. Soy Lulú Cervantes y soy la mamá de Serena. Desde muy chiquita. Cuando tenía 3, 4 años, empezó a preguntarme: oye, mamá, ¿soy niña o soy niño? Y yo decía, ¿pero por qué me lo pregunto? O sea, ¿cómo? Y sí, mamá, es que no entiendo, ¿soy niña o soy niño? Y entonces a mí se me ocurrió llevarla a una clase con una psicóloga, como una tipo terapia, para que platicara con la terapeuta y le explicaron: el cuerpo de un niño es así, el cuerpo de una niña es así. Pero como que desde ese momento ya tenía dudas e inquietudes. La transición no ocurre de un día para otro. Es un proceso que involucra aspectos sociales, psicológicos, médicos y legales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric González. Yo uso pronombres ella
y soy médico internista y endocrinóloga y trabajo en la unidad de salud integral para personas trans, pues como endocrinóloga, viendo la parte de terapia hormonal afirmativa de género. No todas las personas trans requieren de ser atendidas por algún endocrinólogo, pero muchas personas trans y no binarias sí buscan acceder a tratamientos hormonales con la finalidad de pues, cambiar la composición o algunas características de sus cuerpos y volverlas más afines a su identidad de género, ¿no? Sea cual sea esta. Y pues de la misma manera, no todas las personas trans buscan acceder a terapias hormonales, pues también no todas las personas trans buscan acceder a procedimientos quirúrgicos o cirugías afirmativas de género, pero hay pues un porcentaje que sí lo hace, ¿verdad? Y en cada etapa, el apoyo o la ausencia de él puede marcar una diferencia significativa. En el caso de Jocelyn, su identidad fue conocida por su familia desde etapas tempranas. No hubo expulsión ni ruptura, pero tampoco existió un acompañamiento constante. Yo aprendí a ir a Ciudad de México en el tren y era muy barato el tren. Me acuerdo que costaba $7.50 el boleto de ahí del pueblo a Ciudad de México. Ya tenía 15 años, entre 15 y 16 años. Y me fui a Ciudad de México. Y después un día me dice la señora Lourdes que me dijo, ahí en la esquina de Desfogue y Centenario hay un salón y están solicitando estilista. Y entonces dice, pues ve a ver si te conviene. Y fui. Y ahí, sí, enseguida me aceptaron, me dijeron que sí. Incluso me quedé ya desde ese día a trabajar. Y ahí fue donde conocí a la primer mujer trans, a Vicky. Vicky era una chica trans, muy guapa, flaquita, era bajita de estatura. Y entonces le vi las boobies. O sea, a mí me llamó mucho la atención esa parte de sus boobies, ¿no? Y le dije, ¿y cómo le hiciste? Y me dijo, ay, yo tomo hormonas, ¿no? Y entonces le dije, o sea, pues yo intrigadísima ¿y cómo le hago? ¿Qué? Y me dijo, ay, espérame, ahorita te digo. Y a la vuelta había una farmacia, fue y compró unas pastillas y compró una inyección. En ese entonces era muy, muy barata la inyección de hormonas y me dice, me llega con una caja de pastillas y una inyección. Me dice, esta inyección te tienes que poner una cada 15 días y tomar una pastilla diaria. Pero así empecé mi transición. O sea, era tanta mi emoción que yo sentía que se me iba a notar muy rápido, pero pues no, todo fue un proceso. Sí tardé, no sé, tal vez un año, no recuerdo exactamente, para que se me empezara a notar un poquito el que se desarrollara mi glándula mamaria, y se me empezara a notar, ¿no? Entonces, no me daba pena, al contrario, yo me sentía súper, o sea, no sé, maravillada, ilusionada, o sea, que empezaba yo a realizarme. Ya no estaba con mi familia. O sea, fue como hacerlo yo sola. ¿Sigues grabando? Sigo grabando. Much as you blame yourself, you can be blamed for the way that you feel. La historia de Serena presenta una dinámica distinta. Desde el inicio de su transición, contó con el apoyo activo de su madre y su familia. Consultas médicas compartidas, acompañamiento emocional, defensa frente a entornos adversos. If you let me, I can help you out with all of that.
fue muy fuerte, pero lo hizo de una manera súper, súper bonita. Nos pidió a su papá y a mí que viéramos con ella una película. Es una película europea que se llama Girl y que justo trata de una adolescentita como de unos 14, 15 años que está en el proceso de hormonarse y es bailarina, está en una academia de baile y todas sus amigas la aceptan, pero al mismo tiempo le preguntan cosas y tienen curiosidad, etc. Entonces, bueno, la película termina un poquito con tragedia porque la chica decide amputarse, pero es como una manera de obligar a sus papás de ya necesito mi nueva identidad, y lo logra bien. Entonces al final de la película yo lloraba por la niña, ¿no? O sea, por el tema, pero al mismo tiempo entendí el mensaje y me dijo, así me siento, mamá. Entonces, o sea, te digo, fue una manera muy bonita, pero al mismo tiempo muy fuerte. Y le dije, ok, dame tiempo para poder asimilar esta noticia y vamos platicándolo con calma. Este modelo de respaldo suele asociarse con mejores indicadores de salud mental. Ahí graben a mi papá, que anda dando abrazos de papá. De chavas. ¡Gracias! Él es mi papá. Para quien guste, hoy lo trajimos su primera vez en la marcha LGBT en México. Está regalando abrazos de papá, entonces quien guste, aquí andamos en el Ángel. Amén. Sin embargo, cada proceso es único. Justo ahí viene el ambiente. Si nos vamos a los contextos de personalidad, te dicen, tú naces con un temperamento, que es toda la cuestión genética, con la que te proveen tus padres, y ahí viene el carácter, que es cómo tú empiezas a relacionarte en el ambiente. Y creo que los ambientes pueden ser también distintos. ¿Qué significa? Que yo puedo ser muy resiliente en mi temperamento, tener un carácter a lo mejor muy defensivo o muy paranoide, si queremos usar esa palabra, por las adversidades ambientales o sociales, y viceversa, o sea, tener un temperamento muy débil y a lo mejor no tener tanto bombardeo en la sociedad, o sea, estar muy integrado, mi familia respaldarme con mi identidad o con mi descubrimiento de identidad, pero desgraciadamente a lo mejor no ser tan resiliente, y a lo mejor los afrontamientos a los problemas que puedan surgir, como cualquier persona, siempre vamos a tener problemas, pues a lo mejor hacerme un poquito vulnerable a ciertas situaciones. Después de años de reflexión, Jocelyn tomó una decisión: someterse a una cirugía de afirmación de sexo. Lo hizo sola. Yo siempre la decía. Desde que tengo uso de razón, yo la deseaba. Como te comenté anteriormente, el verme al espejo y ver algo que sobra en mí. Y hoy día que me paro frente a un espejo y me veo y me siento realizada, feliz, contenta, eso es una gran satisfacción, porque lo que soñé a mis 8 años, 9 años, hoy día es una realidad. Radio Televisión de Veracruz se enorgullece en presentar una obra más. Se trata de una producción propia denominada Detrás de mí, que busca difundir los problemas a los que se enfrentan las personas trans por los prejuicios sociales, el respeto y el valor de los derechos humanos de la comunidad. Y efectivamente ese día estaba maquillándome para ir a la presentación de Detrás de mí,
cuando me hablaron por teléfono y me dijeron, te operas en un mes, ¿no? Y entonces yo no sabía qué hacer en ese momento, si gritar, no sabía, o sea, fue así unas emociones encontradas porque estaba arreglándome para irme a algo que con mucho cariño hicimos, que con mucho amor, y recibir esta gran noticia, pues no cabía. Entonces iba en una nube cuando llegué allá contigo. Cuando terminó no sabía quién decirle. Y lo primero que se me ocurrió fue decirte a ti. Mi nombre es el doctor Francisco Delgado Guerrero. Soy cirujano urólogo de la Ciudad de México. Una cirugía de la asignación de sexo es un conjunto de cirugías urológicas en la cual con los órganos masculinos se logra hacer una cirugía, genitales femeninos, ¿no? Conjunto de orquiectomía, conjunto de cirugías en la cual el pene se transforma para tener un nuevo clítoris y la realización de una cavidad para que puedan tener actividad sexual las pacientes. El camino de Serena tomó un rumbo que dejó preguntas abiertas sobre las expectativas que depositamos en el acompañamiento y la idea de que el amor, por sí solo, puede resolverlo todo. Su madre aprendió, escuchó y acompañó cada etapa del proceso. Fue pues hermoso estar, siempre ha sido para mí súper importante estar en cada etapa de mis hijos. Siempre he buscado la manera de, esto es lo que tú quieres, esto es lo que te gusta, vamos hacia eso, siempre. Entonces, pues, importantísimo estar con ella. El hecho de la familia es primordial porque es donde tú buscas esa validación de esa identidad. Si la familia te respalda, ya el resto de la sociedad te termina valiendo. Creo que es el punto número uno, este valor de que estás haciendo lo correcto, esto de que tienes apoyo, creo que reafirma muchísimo. Y lo no suficiente tendríamos que marcarlo como en esto de las personalidades. Estamos teniendo un boom de un diagnóstico que usamos que es el famoso TLP o trastorno límite de personalidad, que justo va correlacionado con esto del nada es suficiente. Entonces no importa que tengamos todo, o sea, hablando de la familia, del dinero para poder hacerlo, de todos los especialistas, de un núcleo social que me integre, que me reafirme, pero si internamente entre mi cerebro, mis pensamientos, emociones, no es suficiente, pues a lo mejor va a venir esta insatisfacción y este sufrimiento eterno. El acompañamiento de la familia es lo más importante, ¿no? Y yo lo veo. La evolución siempre veo que les va mejor a las pacientes que tienen a la madre junto a ellas todo el tiempo. Veo una buena evolución adecuada. Las cirugías de afirmación de género implican preparación psicológica, evaluaciones médicas y un proceso posoperatorio complejo. Quizás esos serían como los principales puntos, ¿no? El acompañamiento de salud mental, endocrinología si es necesario, pues el acompañamiento quirúrgico por el cirujano y la terapia láser, ¿no? Jocelyn ya tiene un tratamiento muy largo, son de las pacientes que ya vienen bien protocolizadas porque ya llevan un largo tiempo, ¿no? Viviendo con el rol femenino. Las cuestiones de tratamiento hormonal ya de más de 5 años con Jocelyn que ya llevaba, con ella cumplía totalmente para una cirugía de reasignación de género. En marzo yo fui a Ciudad de México a esa cita con el doctor y el doctor pues muy lindo, siempre amable, me dijo claro que te operamos y ya ahí fue cuando vino el bajón porque bueno pues ya tenía todo y me dice ay pues te va a costar 100,000 pesos y yo me quedé así, dije yo no había pensado en el dinero. Yo no había pensado en eso, ¿no? Y dije, ¿de dónde voy a sacar yo 100,000 pesos en este momento? Porque el doctor me dijo, pues ya, te opero mañana si tú quieres. Me regresé con un trabajo en mi mente de
¿qué tengo que hacer para juntar ese dinero? ¿Cómo voy a hacer para juntar ese dinero? En mayo, pues me hablaron por teléfono y me dijeron, bueno, hay una posibilidad porque el doctor está haciendo cirugías en un hospital en Ciudad de México y bueno, puede haber una posibilidad. Tienes que ir a empezar pues el proceso para, dice, pero atrás de ti, o adelante de ti, perdón, hay más de 30 personas en espera. Dije, pues no sé cuándo me vaya a tocar, ¿no? Pero fui a esa consulta, fui al Hospital Tláhuac en Ciudad de México y tuve que abrir mi expediente para que pues empezara yo a tener ahí una atención. Bueno, ese programa se inició en el 18, por pandemia se frenó posteriormente, se reinició en el 22. Era un programa piloto, por decirlo. Llegaban las pacientes, yo las operaba, pero fue un programa piloto que no se pudo seguir desarrollando por falta de recursos, sobre todo a nivel público. Me habla el 26 y me dice, Jocelyn, ¿ya tienes todo? Y le dije, sí, doctor. Me dice, ok. Dice, ¿te vienes preparada? Porque es probable que te opere el domingo. Y entonces yo iba circulando Lázaro Cárdenas y en ese momento no sabía qué hacer, ¿no? Si seguir avanzando, orillarme, hablarle a mi mamá, no sabía qué hacer en ese momento. Me operaron el 28 de julio. Para Jocelyn, la experiencia significó reconstruirse desde la autonomía, sin celebración pública, sin rituales familiares, solo ella frente a una nueva etapa de su vida. La independencia, en su caso, no fue una elección ideal. Fue una circunstancia que terminó convirtiéndose en fortaleza. Cuando empezó a hacer su transición también en la voz, practicaba, tomó clases en YouTube, o sea, con algún tutorial. Un día estaba yo viviendo en Tepoztlán y un día me llamó por teléfono. Me dice, mamá, ¿quieres escuchar mi nueva voz? Y le digo, claro. Y me empezó a hablar como Serena. Me sorprendí, me impactó porque de pronto sentí que me estaba escuchando a mí misma. O sea, yo, a ver, ¿cómo? ¿De verdad esta es tu nueva voz? Me dijo, sí, así ahora esta es mi nueva voz. El acompañamiento familiar es uno de los factores que más influye en la salud mental de las personas trans. Los factores que influyen son múltiples: discriminación, violencia, aislamiento social y barreras institucionales. Yo creo que ese estigma y discriminación son los puntos que siempre hablamos de la salud mental y obviamente ahorita que estábamos de lo del Día de la Visibilización Trans es lo que compartimos con los trastornos mentales. No quiere decir que la transexualidad, aclaro, sea una patología y que creo que en esta nueva sociedad y la nueva psiquiatría, como muchas veces la decimos, es algo que decimos todos los días. O sea, la transexualidad no es patológica, a diferencia de hace más de 30 años, en los 90s, que sí la categorizamos como tal. Entonces yo creo que estigma, discriminación y todo lo que viene a la par de ello, ¿no? El rechazo, el no inclusión, las oportunidades,
Yo creo que si somos una sociedad que integra, podemos conseguir muchísimo. O sea, y obviamente el conocer también nos va a dar esta sabiduría de poder manejar la información y no tan solo irnos a viejas costumbres, creo yo. El acompañamiento familiar ha sido identificado como un factor de protección. Claro, o sea, pues siempre se siente miedo, sobre todo por lo que hay afuera. Aquí adentro puede haber mucho amor, mucha contención, mucho acompañamiento, pero afuera ese era mi miedo más fuerte. Lo que le pudieran hacer, lo que le pudieran decir, cómo la podrían hacer sentir, creo que eso era lo más fuerte y mi más grande temor. Sin embargo, los especialistas advierten que el respaldo externo no elimina por completo los conflictos internos asociados a la identidad, la presión social y las expectativas personales. Hablar de transición implica hablar también de salud mental, derechos, discriminación y acceso a servicios médicos. Nosotras como mujeres trans recurrimos a prácticas que no nos benefician, como es los biopolímeros, por querer tener unos cuerpos voluptuosos. Hemos recurrido a esas prácticas que muchas chicas han quedado en la práctica, ¿sí? O sea, han muerto en ese proceso, en el procedimiento, ¿sí? Y el haber una clínica trans en Ciudad de México ha cambiado la vida de muchas mujeres. Y el que hubiese una clínica especializada en cada ciudad, en cada estado, cambiaría y ayudaría mucho a todas las mujeres trans. Pero también implica hablar de resiliencia. En ambos casos, lo que aparece es la necesidad profunda de ser reconocidas en su verdad. Ya ella, a sus 18, 19 años, me lo mencionaba, que tenía que yo investigar o tenía que yo ponerme a hacer ese tipo de conocimiento, ¿no? Que incluso ella no me lo iba a explicar, no tenía por qué. O sea, era su manera de decir, la comprensión que tienes de esto, pues tú la tienes que desarrollar, no yo. Entonces, sí, y es más, un día, porque había mucha particularidad en utilizar la forma femenina para dirigirse con ella, y yo a veces utilizaba el masculino con ella y no me daba cuenta, ¿no? Y entonces un día me soltó un golpe fuerte que hasta la ceja me la partió, explicándome, o sea, por su pues molestia de que yo no aprendía lo nuevo, ¿no? Y en realidad, al final de cuentas me di cuenta que no era que lo tenía que aprender como un cuaderno, sino que lo tenía que trascender, o sea, comprender que eso era lo que estaba pasando y que eso era lo que, y ahí fue cuando entendí que ya había hecho el switch. Las historias de Jocelyn y Serena
muestran que no existe una única forma de transitar la identidad de género. La soledad no siempre significa fracaso. El acompañamiento no siempre garantiza estabilidad emocional. Cada proceso está atravesado por circunstancias individuales, redes de apoyo, contexto social y recursos disponibles. Méndez Cervantes. Méndez Cervantes. Hoy, Jocelyn vive en coherencia con su identidad. Yo me siento contenta, yo me siento... estoy muy satisfecha con este proceso. Su proceso no fue sencillo, no fue acompañado, no fue perfecto, pero fue suyo. Esta alegría, esta emoción, yo estoy muy feliz. La experiencia trans no puede reducirse a una cirugía, a un documento legal o a la aceptación externa. Las historias de Jocelyn y Serena no ofrecen respuestas definitivas. Hay una frase de un cirujano que se llama el Dr. Tep, que es el cirujano que más realiza cirugías en Tailandia, y siempre dice que esto no es una cirugía ni estética ni por capricho, es una cirugía de vida o muerte. Entonces, muchas pacientes que no se operan tienen mucho riesgo de que intenten un suicidio y lo consumen hasta con una muerte. Sí, sí me he preguntado y creo que estaba cansada de luchar contra ella misma. Era demasiado perfeccionista y era muy desesperada con los... Ella ya quería que todo estuviera listo, que ya estuviera... su operación la quería ya. Entonces creo que se desesperó y ella misma se imaginaba que las demás personas la señalaban. Y como te comenté, creo que la gente la volteaba a ver a ella en la calle o la señalaba o la miraba de una manera profunda porque la veían y como sorprendidos, pero creo que era más por la belleza que por quien ella creía que veían ellos. Entonces creo que su mayor miedo fue todo el tiempo estar pensando en qué estarán pensando los demás de mí. Esto es un poquito como el bullying que decimos, o sea, si yo en algún momento de mi vida alguien tuvo algún impacto conmigo, a lo mejor se puede quedar esa semillita ahí sembrada, ¿no? Que en cualquier momento si alguien me ve, aunque no sea con esa intención, yo la pueda interpretar con mi distorsión de lo que viví, en esa connotación de que me está criticando, me están juzgando o algo está mal conmigo, ¿no? Que es algo que también en las personas cuando descubren su identidad, que obviamente no es nada que ver con su género biológico, pues no es nada fácil y creo que por eso mismo hay que tener ese acompañamiento e intervención para tratar, y yo siempre he insistido en que no existe la normalidad, pero sí tratar de hacerlo lo más normal posible, y eso que me va a ayudar justamente en mi entorno. La normalidad va a ir muy desarrollada en mi entorno. Siempre le dije que la amaba.
Siempre le dije que estaba orgullosa de ella. O sea, creo que nunca me quedé con ganas de decirle cosas. Hice todo lo que estaba de mi parte, totalmente. Siempre estuve buscando su mayor bien. Y no me queda ninguna duda de que lo que hice era lo que tenía que hacer todo el tiempo. Las historias de Jocelyn y Serena ofrecen algo más valioso: perspectiva. Nos recuerdan que detrás de cada transición hay una historia humana compleja, atravesada por vínculos, pérdidas, aprendizajes y reconstrucción. Yo me siento contenta, estoy muy satisfecha con este proceso. Pero la primera vez que yo hice pipí, o sea que ya no tenía la sonda y que pude hacer pipí, para mí eso fue lo más bonito de esta cirugía. Fue lo más emocionante para mí, el verme hacer pipí de esa manera. Fue lo más bonito que he experimentado en este proceso. Fue mi satisfacción. No. Algo que puede ser tan simple. Sí. La metamorfosis no es solo física. Es la búsqueda de una vida vivida con autenticidad. Y, en algunos casos, la serenidad no proviene de las circunstancias ideales, sino de la coherencia interior. No recuerdo cuándo la conocí porque desde que tengo memoria ella está en mi vida. Crecimos juntos, junto con su hermano Bernie. Siempre jugábamos, era súper divertida, ocurrente, con mucho talento musical y pues con un alma súper bella. Creo que es de los seres humanos con una luz que la ves a distancia. No había una habitación en la cual ella no entrara, que no fuera vista, que no fuera escuchada o que no fuera el centro de atención. Me encantó cómo nos hizo parte a todo nuestro grupo de amigas de cuando empezó a expresar su identidad, y sí hubieron varios cambios en ella que cada vez la hacían ver más radiante. Cuando la sentí más libre, yo creo que en el momento en el que empezó a expresarse a través de su ropa, a través de su maquillaje, a través de la primera vez que le dijo al mundo quién era, cómo empezó a enfrentar su día a día, cómo era ella realmente, ahí es cuando la sentía más libre. Ya hablaba más con nosotras, quería salir más con nosotras, quería enseñarle al mundo la mujer tan increíble que era. Y las veces que más libre la vi era cuando dibujaba. Nunca voy a olvidar una vez que estaba dibujando con mamá Lulú ahí en su casa. Entonces yo la vi tan serena, literal tan serena, tan libre. Cuando veíamos películas igual, la sentía tan a gusto con nosotros. Creo que los momentos más íntimos era cuando mejor se sentía y cuando más libre era. Y los momentos donde había más personas que tal vez no conocía era cuando más vulnerable se sentían. Serena siempre necesitó ese como reassurance de que era bella, de que era querida sin importar qué. Y aunque así era, y siempre se lo hacíamos saber, a veces necesitaba que se lo dijéramos más, pero realmente nunca lo pedía. Domingo 4 de agosto de 2024. Alrededor de las 2 de la tarde, mis hermanos y yo veíamos una película en el cuarto de tele como un domingo cualquiera. Pausé la película. Ella murió. Se suicidó. Algo dentro de mí esperaba esa noticia desde el momento que vi entrar a mis papás y recordé que unos minutos antes mi mamá había contestado una llamada y por alguna razón se había alejado mientras hablaba. Observé la cara de todos. Vi que me miraban. En ese momento era la tercera muerte que vivía en el año. Sentí como ellos esperaban que me desmoronara.
Pero no fue así, sentí un shock, cómo solo se paró el tiempo por un momento. Me abrazaron todos y le puse play a la película como si nada. Cuando por fin me quedé sola en mi cuarto, sentí como el aire dejaba de llegar a mis pulmones. Mi respiración se aceleraba y lloraba. No podía parar de decirme, perdón, 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 perdón. Sentía una culpa inmensa, me dolía el corazón. Tantos por qué y ninguna respuesta. Lo que yo creo que Serena necesitaba, y a veces no sabía cómo pedir, que era la compañía. Creo que se alejó de algunas personas cuando realmente lo único que necesitaba era estar al lado de nosotras. No creo que sea algo único de Serena, ¿no? Creo que nos pasa a muchas personas que muchas veces queremos estar en compañía y queremos estar con las personas que amamos y pedirlo es complicado. Pero sí, también creo que necesitaba un poco de claridad mental en el sentido de que muchas veces Serena quería devorarlo todo, quería el mundo entero en sus manos y muchas veces esto le impedía dar el primer paso. Las estadísticas permiten entender el contexto. Las investigaciones explican los riesgos. Las políticas públicas trazan avances y pendientes. Pero ninguna cifra describe lo que significa transformar la propia vida para vivir en coherencia. En México, la transición de género ocurre en medio de tensiones sociales, desafíos institucionales y realidades familiares diversas. Igualdad, libertad para mis hermanos trans. Las historias de Jocelyn y Serena muestran dos formas de atravesar ese proceso. Si siempre caminaba con libertad, bueno, ahora era con mayor libertad. Siempre la visualizo con una sonrisa, con sus ojos preciosos llenos de luz. Toda la vida fue siempre estar compartiendo cosas muy lindas y como que nunca me quedé con ganas de decirle nada. No hay nada que no le haya dicho. Solo cambié yo, cambié mi ropa, ¿sí? Hoy día me puedo poner un mayón, puedo ponerme un traje de baño de 2 piezas, puedo nadar sin preocupación alguna. Representa mi estandarte como mujer trans, sí, el poderme proyectar de alguna manera con las personas y decirles que lo que se sueña se cumple, pues muy feliz, muy contenta. Que no se vale señalar, que ya es momento de dejar de tener prejuicios y que es momento de entender que todos somos uno, todos formamos parte del todo y que todo es, si lo haces bajo el amor, no hay manera de que existan prejuicios. Nada, creo que todos somos personas y las personas trans
también lo somos y creo que, pues aunque nos hagan parecer que somos muy diferentes, creo que todos pues venimos a este mundo y hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y pues, no sé, las personas trans también tienen derecho a poder vivir sus vidas lo más plenas posibles. Que hay que estar mucho más concientizados. Aproximadamente en México casi hay 1 millón de pacientes transgénero y cada vez va a ser más común a nivel mundial, y en México toparnos con más pacientes transgénero y hay que estar pues capacitados y sabiendo que existen, ¿no? Y no verlos como siempre lo hemos visto como fenómenos. Son personas que son muy buenas personas, la verdad. Y creo que es lo que tenemos que empezar a ser, humanos. Si vemos redes sociales, cuando sucede algo o alguna persona trans hace algún comentario, entrevista o demás, la verdad es que la mayoría de los comentarios son muy transfóbicos. Y creo que si seguimos siendo una sociedad así, pues es difícil que alguien trans pueda pedir ayuda. Entonces, pero se vale intentar, y yo creo que si uno no me hace caso, puedo buscar en otra y seguir tocando puertas. Pero si yo ya tengo mi valor real, creo que el suicidio no va a ser una opción, ni por la sociedad ni por mí. Entonces creo que es tratar de buscar estas soluciones. No venimos a sustituir a nadie, solo venimos a ser quien queremos ser sin perjudicar a nadie, ¿sí? Esa es mi idea, o sea, siempre yo soy yo, quiero ser yo. Yo no vengo a sustituir a nadie, yo no vengo a reemplazar a nadie, yo vengo a ser yo, ¿sí? A ser feliz yo, y si en mí está hacer feliz a más personas, créeme que con mucho amor y mucho cariño lo voy a hacer. Le diría que siga adelante, que siga que su energía siga difundiéndose y generando cambio, porque es lo que al final de cuentas vino a ser con todo su brillo, ¿no? Como una mujer muy valiente, muy talentosa, porque era súper talentosa, era muy buena cantante, muy buena actriz, muy buena bailarina. Pero sobre todo, tenía un gran corazón. Paz. Y es paz, es silencio, pero al mismo tiempo alegría. Es un estado de completa libertad. Quien quiera hacerlo y quien esté segura de hacerlo, que no lo dude, y que es lo más maravilloso que puede haber. Mi transformación fue serena, sí fue serena.